La voz de tus derechos. Este programa es auspiciado por el proyecto Exigibilidad y Defensa de los Derechos Humanos en el contexto de la emergencia del COVID-19 en Honduras, financiado por la Unión Europea e implementado por Diaconía Suecia, ASONOG y Coalición contra la Impunidad. El contenido de este programa es responsabilidad de ASONOG en Honduras y no representa la opinión de la Unión Europea ni Diaconía de Suecia. Saludos cordiales, estimados que nos sintonizan a través de este programa, La Voz de tus Derechos. Mi nombre es Mildred Mejía y es un placer poder compartir con ustedes nuevamente en este espacio que busca debatir diferentes temas y poner en agenda pública temas relacionados a la vulneración de derechos en el contexto por COVID-19. Este viernes nuestro programa abordará un tema que quizá muchos de nosotros desconocemos y hemos considerado que no se debe dejar a un lado, ya que se está relacionando con el acceso al derecho a la salud. El tema se titula Acceso a la salud de pacientes con enfermedades autoinmunes y su limitante en el contexto del COVID-19. Para abordar este tema hemos invitado a la licenciada Sandra Escobar, licenciada en Desarrollo Local, quien en su momento laboró como directora de AEA, Asociación Hondureña de Enfermedades Autoinmunes, y actualmente funge su labor como voluntaria para poder apoyar a este tipo de personas y que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad ante la emergencia por COVID-19. Bienvenida, Sandra. Muchísimas gracias por el espacio, realmente muy agradecida y contenta de poder acompañarles en esta ocasión. Gracias, Sandra. Las personas con enfermedades autoinmunes se han descrito como una población con mayor riesgo de contraer diferentes infecciones. Esto se debe, en primer lugar, a la propia alteración que las diferentes enfermedades autoinmunes provocan en el sistema inmunológico y, en segundo lugar, y más importante, a los fármacos inmunodepresores que se utilizan en el tratamiento de la mayoría de estas enfermedades. Esto podemos decir que estas personas se ven más expuestas y vulnerables al virus por COVID-19, pero dejaremos que Sandra nos explique por su experiencia, ¿verdad?, dentro del ámbito, cómo es todo este proceso y que nos dé con detalles las implicaciones de estas enfermedades. Para comenzar, ¿podría definirnos cuáles son las enfermedades autoinmunes y cómo se manifiestan? Bueno, de hecho podemos empezar definiendo qué es una enfermedad autoinmune, la cual es cuando el sistema inmunológico del cuerpo ataca a las propias células del organismo, ataca los componentes buenos y en vez de protegerlos, pues se convierte en el propio agresor, lo que hace que la enfermedad pues no tenga una cura como tal, porque los estudios dicen que estas enfermedades no tienen un origen específico, se pueden atribuir a varias condiciones, por ejemplo, puede ser condiciones del ambiente, puede también atribuirse a la genética y también a que el organismo esté previamente pues predispuesto a recibir una enfermedad autoinmune. Entonces, estas enfermedades, al no tener un origen específico, tampoco se cuenta con una cura para ellas. Los medicamentos sí existen, pero no para curar la enfermedad como tal, sino para evitar que la enfermedad siga creciendo en la persona que ha sido diagnosticada. ¿Podría mencionarnos, Sandra, cómo estas enfermedades afectan a la salud de las personas, no solo físicamente, sino también de manera psicológica? Realmente la enfermedad ataca, hay diferentes enfermedades que atacan diferentes organismos. Claro está que las enfermedades no solo atacan a nivel de salud del paciente, sino también a nivel psicológico, debido a que desde la primera instancia con el médico, desde el diagnóstico, el médico le dice, usted tiene una enfermedad que no tiene cura, entonces para el paciente es muy impactante, porque de ahí para adelante su estilo de vida va a cambiar, su calidad de vida va a cambiar. Entonces, esto tiene una condición psicológica muy grande en la persona y no solo en ella, sino también en su familia o en las personas que lo rodean. Porque, como bien lo mencionaba, el estilo de vida del paciente va a cambiar desde ese momento, entonces las relaciones interpersonales también, ya su familia o el contexto familiar pues también se ve afectado porque claro está que el paciente tiene familiares o personas que lo quieren y esas personas también quieren verlo bien, entonces es una cantidad enorme de condiciones que implican tener una enfermedad autoinmune como tal.
Sandra, desde su experiencia acompañando estos procesos, ¿podría contarnos, verdad, cómo ha sido ese proceso de acompañamiento desde su persona, verdad, hacia esas personas que sufren este tipo de enfermedades? Sí, la verdad es que uno se da cuenta de las necesidades y también de las condiciones en las que viven los pacientes con enfermedades autoinmunes, porque si bien es cierto, hay diferentes enfermedades autoinmunes. Actualmente hay más de 80 enfermedades detectadas. Cada enfermedad es diferente y aunque sea la misma enfermedad, por ejemplo, lupus, que tenga varias personas, el lupus, esta enfermedad se ve de diferente manera en cada una de ellas. Entonces, las necesidades son diferentes y las condiciones en las que los pacientes se presentan, pues también son diferentes. Y es ahí donde entra instituciones como la nuestra, la Asociación Hondureña de Enfermedades Autoinmunes, que le da apoyo a los pacientes con este tipo de enfermedades de manera médica, social y también psicológica, porque bien lo mencionábamos antes, es una atención integral la que el paciente debe recibir. Usted acaba de mencionar algo muy importante sobre la organización, ¿verdad? La asociación, perdón, que se dedica a acompañar a este tipo de pacientes. ¿Podría contarnos un poco cuál es el quehacer, cuál es su grupo meta, qué tipo de actividades realizan a favor de los más vulnerables? Claro que sí. La Asociación Hondureña de Enfermedades Autoinmunes tiene sede en Santa Rosa de Copán y nosotros estamos apoyando a personas diagnosticadas con este tipo de enfermedades, no solo aquí en Santa Rosa de Copán, sino también en sus alrededores. Actualmente contamos con aproximadamente 60 pacientes del occidente del país, también fuera del occidente, porque ese también es una de nuestras visiones, el poder expandir y tener más pacientes en el resto del país, porque sabemos que no solo existen estos 60 pacientes, sino que hay muchas más personas con este tipo de enfermedades que no se han acercado a la asociación o nosotros no nos hemos acercado a ellos porque es un trabajo pues arduo de poder dar a conocer sobre la asociación, sobre nuestra visión, nuestros objetivos, nuestro accionar, debido a que relativamente hemos iniciado en el 2020 nuestro accionar como asociación, porque surge desde el 2017 como un comité de apoyo y en el 2020 pues ya como una ONG como tal. Entonces hemos ido en este tiempo dándonos a conocer para que las personas con este tipo de padecimiento pues también puedan acercarse. Nosotros le brindamos apoyo en varios aspectos. En el médico pues nosotros pretendemos el poder hacer alianzas con médicos especializados para que los pacientes puedan acudir a sus citas médicas, porque lastimosamente aquí en la ciudad no contamos con un centro especializado para que el paciente pueda tener su atención integral allí, sino que le es necesario el poder trasladarse a otras ciudades para poder tenerlo, ¿verdad? De igual manera, algunos descuentos con algunos laboratorios médicos para poder realizarse sus exámenes y otro tipo de descuentos para que el paciente pues también pueda tener acceso a ellos. Le damos un acompañamiento psicológico tanto a él como a la familia del paciente de acuerdo al caso que se presenta para que pues su calidad de vida pueda ir mejorando poco a poco y un acompañamiento social desde su diagnóstico y pues seguimiento de caso para que el paciente también pueda sentirse cerca de más personas con sus mismas condiciones. Sin duda alguna, en nuestro país es considerado con un alto déficit de insumos como personal médico, medicamentos, lugares, ya sea laboratorios, clínicas, hospitales, que cumplan con las condiciones que la población requiere. Partiendo de esto, de lo que usted menciona, ¿de qué manera considera, Sandra, que el virus COVID-19 afecta a las personas que padecen este tipo de enfermedades autoinmunes? Porque sabemos, como usted lo mencionaba al inicio del programa, que estas enfermedades pues es prácticamente el cuerpo atacando su mismo cuerpo, ¿verdad? No es una simple gripe, no es un simple dolor de cabeza. ¿Podría explicarnos de qué manera esto afecta, el COVID-19 afecta a estas personas? Realmente la pandemia ha venido a darnos en la realidad, bueno, que nos demos cuenta de la realidad de estos pacientes, debido a que de por sí o de entrada sabemos que están expuestos de una mayor cantidad
a poder contraerlo, ¿verdad? También por el hecho que al ser ellos pacientes que tienen que estar constantemente en citas médicas, entonces eso hace que estén más propensos a tener contactos con otras personas que están afectadas por el coronavirus, ¿verdad? Eso en parte. Después, a medida de la pandemia también, a inicios, cuando surgieron lo de las vacunas, que por edades y todo eso, los pacientes tuvieron que esperar las indicaciones de sus médicos para poder vacunarse, porque no podían entrar en la misma categoría que el resto, porque si la enfermedad de ellos lo tenían activo, no podían vacunarse. Era más riesgo para ellos el poder vacunarse si su enfermedad estaba activa. Entonces, eso en cuanto a inicios. También a inicios de pandemia, el tema de la accesibilidad de todo tipo, pues se ve afectado para todo el mundo, ¿verdad? Especialmente también para los pacientes crónicos, debido a que los medicamentos estaban escasos en muchos lados. De hecho, en la actualidad, hace como una semana, aquí en la ciudad se estaba reportando, entre los pacientes estaban reportando que ya no tenían acceso a un tipo de medicamentos. Entonces, es bien difícil porque tenemos que contactar a alguien de otra ciudad o ver de dónde podemos cómo gestionar para que los medicamentos también puedan llegar a los pacientes. Eso en cuanto a acceso también de medicamentos. Y de igual manera, así como todos también estábamos propensos al estrés, a la depresión, y en ellos aún más debido a las condiciones por pandemia y también a las condiciones de la enfermedad misma. Bien, otra pregunta que a mí me gustaría abordar en este momento es, ¿cuáles son las limitantes para estas personas que padecen de este tipo de enfermedades al momento de acceder a los servicios básicos de salud, ya sea acceso a medicamentos, consultas médicas, atención de calidad? Claro. Como se lo mencionaba antes, el acceso a medicamentos ha sido uno de los limitantes grandes en este último tiempo, pero también uno de los limitantes más grandes es que en la ciudad no se cuenta con un especialista que sea permanente para que los pacientes puedan acudir a ellos. A la mayoría de los pacientes les toca viajar ya sea a San Pedro Sula, Tegucigalpa, a otros países para poder estar en sus controles médicos. También, además de encontrar fuera de la ciudad un médico especialista, los mismos pacientes nos reportan el hecho de que no todos los médicos que los atienden tienen esa sensibilidad para poder atenderlos de la manera en que ellos se merecen, porque ya de por sí los pacientes con una enfermedad crónica ya llevan esa carga de tengo una enfermedad que me va a durar toda la vida. Hay médicos que ellos, así nos han dicho los pacientes, solo les interesa como recibir el dinero de la consulta, solo 5 minutos y eso es todo. Entonces, eso nos reportan también los pacientes, de que además que es difícil conseguir un especialista, es aún más difícil conseguir un especialista que tenga esa sensibilidad de poder escuchar cómo realmente el paciente se siente, cuáles han sido sus síntomas, cuáles han sido como sus limitantes desde el último control, para que ellos puedan sentirse como que realmente están escuchando sus síntomas y puedan ir mejorando, ¿verdad? Eso, y además que, como el sistema de salud sabemos que lastimosamente no cuenta con lo necesario para que las personas puedan acudir y tengan una atención de calidad. También los pacientes con enfermedades autoinmunes se ven afectados de esa manera porque, por ejemplo, los hospitales públicos no cuentan ni con los especialistas, ni con el instrumento necesario, el equipo necesario, ni mucho menos con los medicamentos necesarios para que los pacientes puedan acudir a ellos, ¿verdad? De igual manera, no todos los pacientes cuentan con un seguro social, por lo tanto, tampoco tienen acceso todos los pacientes a ellos. La mayoría de estos pacientes son de escasos recursos económicos, por lo tanto, les es difícil a veces decidir si pagar medicamentos, pagar el especialista o tener que comer,
o tener que darle de comer a su familia. Entonces son aspectos que son bastante complicados en ese aspecto, ¿verdad? Porque los pacientes tienen que destinar una cierta cantidad de dinero para sus medicamentos, pero ¿qué pasa si la mayoría de los pacientes pues no laboran, no tienen una fuente de ingreso como tal? Entonces, además del sistema de salud al cual no se tiene acceso como se debería, como los pacientes merecen, hay otras complicaciones que también ellos presentan, por lo cual hace que su calidad de vida pues se vea como alterada. Sí, cabe mencionar, Sandra, partiendo de todo lo que usted nos ha experimentado, el hecho de que ya estas personas se ven afectadas viviendo con este tipo de enfermedades, lidiando, no solamente ellos, sino también sus familias, enfrentándose a una sociedad donde no cuentan con las condiciones, donde no pueden quizá desarrollarse libremente. Es preocupante. En realidad se le hace un llamado a la Secretaría de Salud para que pueda tener pues un enfoque especial en estas personas que tanto lo necesitan. Yo considero en lo personal que ya el hecho, como le mencionaba, de lidiar con este tipo de enfermedades, incluyendo la pandemia, ha sido todo un reto el que han tenido que enfrentar estas personas. Me gustaría que usted me contara un poco o me dijera qué mecanismos cree usted que se deben implementar para promover el derecho a la salud y exigir a la Secretaría de Salud una atención de calidad e integral. Creo que podemos partir de 2 puntos. La primera es desde la parte de quienes vamos a exigir que estos derechos se puedan cumplir, ¿verdad? Primero, el poder empoderar no solo a los pacientes, no solo a los familiares, no solo a las personas que están involucradas con una enfermedad autoinmune, sino también a la población en general, el poder instruirnos de nuestros derechos para poder así poder exigirlos, porque si no los conocemos, pues lastimosamente no podemos tener esa voz para poder exigirlos. Después también sería el entrelazar esfuerzos institucionales con, claro está, con instituciones que trabajan por la Defensoría de Derechos, no solo de los pacientes con enfermedades autoinmunes, ¿verdad?, sino el derecho a la salud como tal, porque incluyen más pacientes, y poder así también unificar la voz y hacernos escuchar. Y la otra parte sería ya la Secretaría de Salud como tal, porque si bien es cierto, el gobierno tiene esa obligación de poder darnos el acceso no solo al derecho a la salud, sino a todos los derechos como tal, porque es una obligación del Estado el poder garantizar que estos derechos puedan tener acceso, todos los hondureños o todas las personas puedan tener acceso a él sin ninguna preocupación, ¿verdad? Entonces, eso sería interesante, el poder hacer el llamado al gobierno, a las autoridades, para que escuchen la voz de aquellas personas que muchas veces son silenciadas, o de aquellas enfermedades que muchas veces no son visibles porque son, en este caso, son enfermedades raras. Y al ser raras, se cuenta con una menor cantidad de personas que lo padecen. Pero eso no significa que no haya personas que lo padezcan, sino que la voz las personas que deberían estar al frente representando, pues muchas veces no son escuchadas. Entonces el llamado es ese, el poder que desde el gobierno también puedan tener esa sensibilidad de poder sentarse a poder crear estrategias para que juntos podamos trabajar por el bien de las personas diagnosticadas con enfermedades autoinmunes. Me gustaría saber, Sandra, qué acciones de incidencia se pueden impulsar, ¿verdad?, desde la sociedad en general, no necesariamente desde los pacientes que sufren este tipo de enfermedades, ni tampoco como el gobierno, sino como sociedad civil organizada. ¿Qué acciones de incidencia podemos impulsar para poder apoyar a este tipo de personas? Claro, podríamos partir desde el punto de concientizarnos como sociedad, el hecho de que las personas con enfermedades autoinmunes también son personas y no son diferentes a nosotros, porque nos hemos encontrado, y esta es una realidad muy grande, que la sociedad como tal cree que la persona con enfermedad autoinmune debe ser excluida porque es diferente al resto, o que los pacientes se sienten excluidos porque las otras personas piensan
que la enfermedad que ellos tienen se les va a contagiar. Y eso es totalmente falso. Las enfermedades autoinmunes no se contagian. Las enfermedades autoinmunes no es porque estamos a la par y ya la persona con enfermedad autoinmune va a contagiar a los demás. Como le decía antes, estas enfermedades no tienen un origen específico, pero tampoco son así de virales. Entonces, el hecho es que tanto la sociedad ha tenido un papel muy, muy importante en ese sentido, en cuanto a la exclusión. Hay niños con enfermedades autoinmunes que sufren bullying, y esa también es una parte que nosotros estamos trabajando, el hecho de ya los pacientes tienen mucho con su enfermedad crónica que deben tener por el resto de la vida, para que como sociedad estemos también cargando con exclusión, con bullying, con tantas cosas que realmente deberíamos tratar de cambiar, ¿verdad? Lo triste es que hasta que uno no está en el papel o conoce a alguien con una enfermedad autoinmune o con cualquier otra condición, uno no es sensible. Entonces, llamar a la población a ese sentido de que sensibilicémonos más en tanto al trato que tenemos con las demás personas. Me gustaría conocer un poco, Sandra, ustedes como Asociación Hondureña de Enfermedades Autoinmunes, ¿con qué organizaciones, organismos, entidades o actores claves articulan esfuerzos dentro de la zona de intervención? Pues tenemos con algunas instituciones y también personas como naturales el trabajar esfuerzos para lo mismo, ¿verdad? Para mejorar la calidad de vida de los pacientes. En este momento tenemos contacto con el Centro de la Mujer Copaneca, porque creo que fue un dato que no mencioné al inicio. Las mujeres están más propensas a padecer una enfermedad autoinmune. De 10 personas con enfermedades autoinmunes, 9 son mujeres. Y cuando una enfermedad autoinmune ataca a un hombre, sin embargo, le da como el doble o más fuerte que a una mujer. Entonces, esos serán datos importantes. Por lo tanto, estamos con el Centro de la Mujer Copaneca articulando algunos esfuerzos para tener algunas ayudas para las pacientes mujeres nuestras, ¿verdad? También tenemos contacto con no a nivel local, sino también a nivel nacional, con una asociación que también trata a pacientes con enfermedades reumáticas, que son de Tegucigalpa, y de igual manera hay una red de asociaciones que también estamos nosotros el poder hacer contacto con ellos para seguir mejorando la calidad de vida de los pacientes. También hemos aquí en la ciudad hemos tenido contactos o articulado algunos esfuerzos con el mismo ASONOG, con CAMO, y hay otras instituciones ya fuera de aquí. Hay una universidad que se llama Universidad del Paciente y la Familia, que de hecho se dedican a dar formaciones de este tipo, de cómo mejorar la calidad de vida del paciente y de la familia como tal, con las implicaciones que antes le mencionaba. Bueno, nosotros sabemos que el tiempo es corto, quisiéramos quedarnos mucho más para poder compartir, conocer más experiencias, también poder sensibilizarnos a nosotros mismos y así de esta manera nosotros sensibilizar a los demás y que esto se convierta en una cadena de cambio, ¿verdad? De agentes de cambio que podamos hacer cambios significativos en nuestra sociedad y sobre todo en las personas que ven violentados sus derechos, que sufren en condiciones de vulnerabilidad y de riesgo. No nos gustaría irnos, licenciada Sandra, sin antes que usted nos dé algún mensaje, ¿verdad?, a la población que nos escucha y que nos ve a través de este programa. Claro que sí, lo voy a partir en dos. El primero es para los pacientes con enfermedades autoinmunes, para que podamos pues seguir dando lo mejor de nosotros, que podamos tener esa fuerza necesaria para que día a día seguir llevando esta enfermedad de la mano. También para las personas que tienen una enfermedad autoinmune pero no están siendo parte de la asociación, les damos la cordial invitación para que puedan acercarse a nuestras instalaciones y nosotros podamos darle el acompañamiento necesario para
mejorar la calidad de vida, ¿verdad? Y por último, para la población en general, el poder instruirnos en muchos aspectos, pero sobre todo tener la sensibilidad de las personas que tenemos al lado, no solo de las personas con enfermedades autoinmunes, sino también de las personas que nos rodean, para que podamos ser más sensibles, más comprensivos y podamos tener un poco más de amor por el prójimo y así entre todos como sociedad mejorar la calidad de vida de los pacientes diagnosticados con enfermedades autoinmunes. Licenciada Sandra Judith Escobar, agradecemos su participación en este programa. Sabemos que su labor pues inició desde hace un tiempo con todo este tipo de personas y agradecemos pues por cuidar y ayudar a quien lo necesita. Agradecemos a cada uno de ustedes por su fiel sintonía. Siempre recuerde las medidas de bioseguridad, utilizar su mascarilla, su gel y su distanciamiento. Nos vemos en la próxima. La voz de tus derechos. Este programa es auspiciado por el proyecto Exigibilidad y Defensa de los Derechos Humanos en el contexto de la emergencia del COVID-19 en Honduras, financiado por la Unión Europea e implementado por Diaconía Suecia, ASONOG y Coalición contra la Impunidad. El contenido de este programa es responsabilidad de ASONOG en Honduras y no representa la opinión de la Unión Europea ni Diaconía de Suecia.